La historia de Warrant no se entiende sin hablar antes de Plain Jane, la banda que fue el punto de partida para su vocalista icónico. A mediados de los años 80, en Cleveland, Jani Lane y Steven Sweet formaban parte de esta agrupación local. Plain Jane no tenía proyección internacional, pero sí funcionaba como un semillero creativo para Lane, quien ya empezaba a componer canciones con un talento evidente para las melodías pegajosas y las letras cargadas de emoción juvenil. De hecho, temas que más tarde serían éxitos de Warren, como Heaven y Sometimes She Cries, ya existían en versión embrionaria en aquella etapa. Got a picture of your house, and you're standing by the door. How I love your pretty lips, how I need your pretty eyes. There's a kind to keep inside. Con la ambición de alcanzar algo más grande, Lane y Sweet se mudaron a Los Ángeles en 1986, el epicentro del glam metal y el hard rock de la época. La escena de Sunset Strip era durísima. Cientos de bandas tocaban a diario en lugares míticos como el Whiskey a Go Go, el Roxy o el Gazzarri's, buscando llamar la atención de los sellos discográficos. Allí fue donde Lane y Sweet conocieron a Eric Turner y Jerry Dixon, quienes estaban trabajando en un proyecto musical que ya tenía nombre, Warrant. Con la llegada de Jani y Steven, más tarde reforzada por el guitarrista líder Joey Allen, la formación se consolidó y quedó lista para competir con los gigantes de la escena angelina. Después de hacerse un nombre en el circuito de Los Ángeles, Warrant firmó contrato con Columbia Records en 1988. Ese mismo año entraron a los estudios con el productor Boo Hill y grabaron su álbum debut, Dirty, Rotten, Filthy, Stinking Rich, lanzado en enero de 1989. El título era un guiño sarcástico a los excesos del glam y a la idea de la fama inmediata. El disco fue un éxito rotundo. Canciones como Down Boys, Big Talk, Sometimes She Cries y, sobre todo, Heaven, convirtieron a Warrant en estrellas de la noche a la mañana. Heaven llegó al número 2 en el Billboard Hot 100 y el álbum en su conjunto se colocó en el top 10 del Billboard 200, alcanzando el estatus de doble platino en ventas. En plena fiebre del glam metal, Warrant se transformó en una de las bandas consentidas de MTV, donde sus videos coloridos y festivos rotaban sin parar. Heaven isn't too far away. Down boys go, go. El segundo disco, Cherry Pie, lanzado en septiembre de 1990, marcó el punto más alto de la fama de Warrant. Curiosamente, la canción que le da título al álbum no iba a formar parte del tracklist original. El sello Columbia pidió a Jani Lane un sencillo más fuerte y pegajoso, y él, casi como un chiste, compuso Cherry Pie en cuestión de horas. Esa canción terminó definiendo a la banda y se convirtió en un himno del glam metal. El video de Cherry Pie, con la modelo Bobby Brown, se convirtió en uno de los más icónicos de MTV, representando perfectamente la estética festiva, exagerada y sensual de la época. Sin embargo, Cherry Pie no fue el único éxito del disco. Canciones como Uncle Tom's Cabin, I Saw Red y Blind Faith demostraron que había más profundidad en la banda de lo que el público superficial solía percibir. Con este álbum, Warren consolidó su estatus de superestrellas, compartiendo cartel con bandas como Poison, Motley Crue y Skid Row. En 1992, Warren lanzó su tercer disco, Dog Eat Dog. Aquí se vio claramente la evolución de la banda. El sonido era más oscuro, más pesado y con letras más serias, alejándose un poco del tono festivo de los dos discos anteriores. Canciones como Machine Gun, Inside Out o Bitter Pill mostraban una cara más madura. Críticamente fue uno de sus trabajos más respetados, e incluso hoy muchos fans lo consideran su mejor álbum. El problema fue el contexto. En ese mismo periodo, el grunge, encabezado por Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden, estaba barriendo con todo lo que oliera a glam metal. MTV, que había impulsado a Warren al estrellato, ahora apostaba casi exclusivamente
por las nuevas bandas de Seattle. Dog Eat Dog, pese a ser un álbum sólido, no alcanzó el éxito comercial esperado y marcó el inicio de la caída de la popularidad de Warren. La segunda mitad de los 90 fue turbulenta. Joey Allen y Steven Sweet dejaron la banda en 1994, y aunque Warren siguió adelante con nuevos miembros, las cosas no fueron fáciles. En 1995 lanzaron Ultraphobic, un disco en el que intentaron adaptar su sonido a lo que estaba de moda en ese momento, influencias alternativas y grunge. Si bien mostraba la versatilidad de Lane como compositor, no logró captar al público masivo. En 1996 llegó Belly to Belly, aún más experimental y alejado del estilo glam original. El disco fue recibido con frialdad, y Warren se convirtió en una banda que sobrevivía más de sus giras nostálgicas que de su música nueva. Con el resurgimiento del interés en el hard rock ochentero a finales de los 90 e inicios de los 2000, Warren empezó a aparecer en festivales y giras de nostalgia. Hubo varias reuniones con la formación clásica, pero siempre fueron inestables debido a los problemas personales de Jani Lane, principalmente con el alcohol. En 2006 lanzaron Born Again, con Jaime St. James como cantante, porque Lane no pudo comprometerse. Aunque fue un intento de volver a sonar más cercano al hard rock clásico, la ausencia de Lane fue notoria para los fans. El capítulo más doloroso en la historia de Warren llegó el 11 de agosto de 2011, cuando Jani Lane fue encontrado muerto en un hotel de Woodland Hills, California, víctima de una intoxicación alcohólica aguda. Tenía apenas 47 años. Su muerte dejó un vacío enorme, porque más allá de los conflictos, Lane era la voz y el principal compositor de los mayores éxitos de la banda. Su talento para crear baladas inmortales y canciones pegajosas lo convirtió en una figura clave del glam metal de finales de los 80. Tras la pérdida de Lane, muchos pensaron que Warren desaparecería. Sin embargo, la banda decidió seguir adelante con Robert Mason, ex vocalista de Lynch Mob, quien se unió oficialmente en 2008 y permaneció tras la muerte de Jani. Mason aportó energía fresca y respeto por el legado del grupo, ganándose poco a poco la aceptación de los fans. Con Mason lanzaron en 2017 el álbum Louder, Harder, Faster, que recuperaba el espíritu festivo y directo de sus primeras épocas, pero con una producción más moderna. Aunque no alcanzó cifras masivas de ventas, fue bien recibido por la crítica y permitió que la banda siguiera girando por Estados Unidos y otros países, principalmente en festivales ochenteros y cruceros de hard rock. Hoy, Warren es recordado como una de las bandas que definieron el sonido y la estética del glam metal. A pesar de los altibajos, de las críticas y de haber sido encasillados por la canción Cherry Pie, que para Jani Lane se convirtió en una carga más que en un orgullo, su legado va mucho más allá. Canciones como Heaven, Sometimes She Cries, Uncle Tom's Cabin y I Saw Red muestran la capacidad de Lane como compositor y el talento de la banda para crear himnos que todavía se cantan en cada concierto. Warren simboliza esa época dorada de finales de los 80, cuando MTV dictaba las reglas y el glam metal dominaba el mundo. Pero también es ejemplo de cómo una banda puede adaptarse, sobrevivir a la caída de un género entero y seguir ofreciendo música y shows en vivo décadas después. En homenaje a Jani Lane, descansa en paz. Donde quiera que estés,